Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Y la tarde de hoy vamos a compartir acerca del Salmo 104. Así que abrid vuestras Biblias. Salmo 104. El título del mensaje es La gloria de Dios en la creación. La gloria de Dios en la creación. Y antes de nada, pues voy a pedir a mi hermano José, por favor, si puede pasar adelante y puede orar por este tiempo. Vamos a poner este tiempo de la predicación de la palabra en manos del Señor. Señor y Padre, gracias porque podemos estar aquí para adorarte, Señor, para glorificarte, Señor. Y ahora te pedimos especialmente que unja a nuestro hermano, Señor, a tu hijo José, para que tú transmitas lo que quieras que nos llevemos en nuestros corazones, para que lo que salga de sus labios sea el Espíritu Santo el que hable por él y no es él, Señor. Te ruego que todo lo que aprendamos hoy aquí, todo lo que tú nos quieras decir a nosotros, lo pongamos en práctica una vez que salgamos también de este local, Señor. Úngelo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, José. Bien, pues el Salmo 104. El Salmo 104 es un himno de alabanza al Dios soberano en la creación. Un himno de alabanza al Dios soberano en la creación. Y el rey David destaca al Creador, al Proveedor y al soberano Dios. Esa sería la idea central de este pasaje. Los tres atributos principales, por decirlo de alguna forma, aunque luego a lo largo del Salmo vamos a ver muchos más atributos de Dios. Pero cómo el rey David exalta la gloria de Dios en la creación por medio de un Dios creador, un Dios proveedor y un Dios soberano. Es un Dios creador porque solo alguien que tiene capacidad de crear es capaz de crear todo lo que hay. Descartamos totalmente cualquier otra idea, cualquier otra posibilidad que abarque la ciencia, porque de la nada, y apelamos a la ciencia, de la nada no se puede crear nada sobre sí mismo. Cuando vamos a las matemáticas, 0 multiplicado por cualquier número, el resultado, ¿cuál es? Siempre 0. O sea, por sí mismo nada tiene capacidad para crearse. Así que la creación tiene que ser obra de un creador, de un ser todopoderoso que es capaz de crear. Y en su diseño se nos muestra la sabiduría de Dios. Todo el orden, toda la armonía, todo lo que vemos, todo está hecho con sentido. Las cosas no se pueden crear a sí mismas y cobrar el sentido que tienen y el propósito, ¿verdad? Por tanto, el salmista afirma a Dios como creador. Como proveedor también. Dios es el que, no solo el que crea, no es un Dios que crea y se aparta de la creación y deja que la creación fluya así. No, no. Él se involucra. Es un Dios que cuida, que mantiene, que está al tanto de la creación. Por tanto, es un Dios activo. Y es un Dios soberano porque Él es el legítimo gobernador de todo el universo. Él se sienta en su trono de forma legítima porque Él es el creador de todo y porque lo merece. ¿Amén? Amén. La definición de la soberanía de Dios no es fácil de entender y podríamos recurrir al diccionario de la RAE, nos daría una definición. Podemos acudir a un buen diccionario bíblico y también nos puede dar una definición de la soberanía de Dios y probablemente sea más acertada todavía. Pero a mí me gusta definir la soberanía de Dios de una forma muy sencilla, que la vais a entender perfectamente. Dios es soberano porque Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. ¿Lo repito? Él es soberano porque hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere, como quiere y donde quiere. Si esa definición la aplicásemos a cualquier soberano, a cualquier rey de algún país, probablemente la definición no valiese, porque las personas somos imperfectas.
Y si el rey hace lo que quiere y cuando quiere, probablemente haga actos que no sean válidos. Pero si esto lo aplicamos a un Dios que es perfecto en todos sus atributos, es perfecto en justicia, es perfecto en bondad, es perfecto en sabiduría, es perfecto como creador, es perfecto como proveedor, es perfecto como soberano, entonces sí cabe esa definición. Por eso mi atrevimiento de definirlo de esa forma, porque me estoy refiriendo al ser perfecto del universo. Este pasaje lo escribió, este salmo lo escribió el rey David, y en este tiempo que ha sido difícil, porque no he tenido mucha posibilidad por el horario y por el ritmo de vida que llevamos, pero el tiempo que he tenido para plasmar este mensaje ha sido de gran bendición y en cierta forma, bueno, la palabra envidia sana creo que no es adecuada porque no son dos términos que se desacreditan, pero de alguna forma yo he anhelado tener lo que el rey David tenía y lo que expresa en este salmo, la pasión que él expresa. Él de alguna forma se siente maravillado por su creador. Él lo expresa lleno de emoción, aunque las emociones por sí solas probablemente no sean las más adecuadas, pero cuando tu emoción está sujeta a la palabra del Señor, es totalmente lícito. Somos seres emocionales. Y el rey David se emocionaba hablando de su creador, hablando de su Dios. Por eso no me extraña que la palabra del Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. David vivió probablemente 8 o 9 siglos, no estoy seguro, antes de Jesús. En el tiempo de él ni había un conocimiento exacto de la ciencia como podemos tener, bueno, no exacto, pero a día de hoy tenemos un conocimiento mucho más amplio. Ni tampoco en el sentido espiritual. En el tiempo de David no tenían la palabra revelada completa, no tenían la revelación completa. En el tiempo de David tenían los libros de la ley de Moisés y poco más. Algún profeta, probablemente el libro de Job también. Pero me paro a examinar y veo cómo ese hombre conocía a su Dios. Con mucho menos material que nosotros, con mucho menos posibilidades, pero de qué forma conocía ese hombre a su Dios. Es increíble, de verdad que haciendo esta predicación, de verdad que me conmovía y me confrontaba. Me confrontaba y me hacía sentir incómodo porque a día de hoy ponemos muchas trabas, muchas quejas, no puedo, es que no tengo tiempo, es que... En aquel tiempo no tenían prácticamente recursos, con los recursos que tenemos hoy en día. Y estoy seguro que no tenemos el conocimiento de Dios como tenía el rey David. Era increíble, increíble. Este salmo, si lo observáis, que lo vamos a leer entero, tiene 35 versículos, pero está escrito de una forma paralela con el capítulo 1 de Génesis, con el capítulo de la creación, donde se narra cómo Dios crea en el primer día la luz, el segundo día crea la luna, las estrellas, en fin, todo lo que Él crea en los 6 días de creación se nos narra aquí. El rey David nos da a entender que observando la creación podemos ver la gloria de Dios. No necesitamos casi ni la escritura para saber que hay un Dios, que hay un creador. ¿Verdad? Evidentemente que necesitamos la escritura, quiero que me entendáis, pero que la creación habla por ella sola de Dios. Los cielos muestran su gloria. El salmo lo vamos a dividir en varias sesiones. Es un salmo que tiene 35 versículos y para poder exprimirlo un poquito más, pues vamos a dividirlo en sesiones que tienen un mismo hilo de pensamiento. Y lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Vale? Yo me he propuesto en cada mensaje que tengo la posibilidad de dar y agradezco a Dios por el privilegio que me da de poder compartir su palabra. Yo me he propuesto compartir a Cristo en cada mensaje. En cada mensaje. Da igual la porción de la Escritura que esté predicando. Da igual que predique del Nuevo
como del Antiguo Testamento, porque creo firmemente que la palabra de Dios es cristocéntrica y Cristo es el centro de toda la Escritura. El Antiguo Testamento apunta a Cristo y en el Nuevo Testamento se desarrolla el cumplimiento de todas las promesas de Dios. ¿Amén? Amén. Pues sin más preámbulos vamos a pasar a leer el Salmo 104 y no nos vamos a demorar mucho porque hay mucho material para desarrollar y espero que sea de bendición para todos y cada uno de los que estáis aquí como ha sido para mí. Pues cuando quiera, Luis, ¿estás presentado? Sí. Dice así el Salmo 104. Bendice, alma mía, al Señor. El Señor Dios mío, mucho te ha engrandecido. Te ha vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece su aposento entre las aguas. El que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Le pusiste el término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus celos a los monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde su aposento. Del fruto de su obra se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En la haya hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pone en las tinieblas y en la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recoge. Abres tu mano, se sacian de bien. Entonces, escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en su obra. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. Al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en Él, yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra, los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Amén. La lectura es un poquito larga, son 35 versículos, pero no tienen desperdicio, de verdad. Yo le pido al Señor que preparéis vuestros corazones y que vuestra tierra sea apta para sembrar la semilla de la palabra. ¿Amén? Amén. Bueno, pues el primer punto que vamos a desarrollar abarca los versículos 1 y 2. Y el título que le he puesto es La majestad y la gloria de Dios en la creación. Bendice, alma mía, al Señor, Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Fijaros el primer pasaje. El salmista se recuerda a sí mismo. Él hace una introspección dentro de él y se recuerda que debe alabar a Dios. A veces somos olvidadizos y damos las cosas como hechas, pensamos que todo está hecho, pero nos descuidamos, somos desagradecidos. El mismo Charles Spurgeon, decía que él predicaba todos los días a sus alumnos sobre el Evangelio.
Y todos conocemos el mensaje del Evangelio, y si nos predican un día y otro día, puede resultar hasta pesado. Pero es que tendemos a ser olvidadizos. Por eso David se recuerda a sí mismo, se habla a sí mismo, a su interior, a su corazón. Bendice al Señor. Habla bien del Señor, bendecir es hablar bien. Alaba al Señor en espíritu y en verdad. Como he dicho anteriormente, el rey David conocía muy bien a su Dios. Él conocía sus atributos, él conocía cómo era Dios. Y le alaba por quién es Él, no por sus beneficios. Lamentablemente muchas veces hay personas que buscan a Dios porque tienen una necesidad. Y eso no es ilícito, o sea, es lícito buscar a Dios porque tienes necesidad. Dios te puede ayudar. Pero si no encuentran la respuesta de Dios conforme ellos esperan, se frustran o le dan la espalda a Dios y ya dejan de alabar al Señor, ya dejan de buscar al Señor. En el polo opuesto, si nos va bien, alabamos al Señor. Pero si no nos va bien, él adoraba a Dios en todo tiempo, en todo momento. El salmista conocía bien a su Dios. En el versículo 2 nos dice que él se cubre de luz como de vestidura y que extiende los cielos como una cortina. Cuando las escrituras hablan de la luz, y en este caso refiriéndose a Dios, normalmente hablan de la gloria de Dios. De la gloria de Dios. Y también de su pureza, de su santidad. Por tanto, el salmista está hablando de la gloria de Dios, que él se reviste con su gloria y con su pureza, con su santidad. En 1 de Timoteo 6:16 nos dice la Escritura que Dios habita en luz inaccesible. Y aquí también podemos ver a Cristo. En cada pasaje que me permita, yo voy a mostrar a Cristo. Y aquí lo podemos ver también. Porque Cristo es la luz del mundo. Lo dice en Juan 8:12. El Dios invisible se ha mostrado a través de su creación. Se ha hecho visible a través de su creación. El segundo punto que vamos a tocar, que abarca los versículos 3 y 4, yo le he puesto el título El soberano que gobierna el universo. Los versículos 3 y 4 dicen así: el que establece su aposento entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. David escribe estos versículos asombrado, maravillado, de forma apasionada, con gozo. Él entiende cómo Dios gobierna con autoridad y con poder. David usa un lenguaje metafórico. Evidentemente que Dios no necesita las nubes para que sean su carroza para desplazarse, ni necesita los vientos para que sean sus mensajeros. Pero lo que nos quiere decir el texto es que el Dios soberano manda sobre toda la creación. Y si Él decide montarse encima de las nubes para que sean el transporte del rey, Él lo hace y tiene poder. Y eso es lo que quiere plasmar el salmista. Los vientos son sus mensajeros y las nubes el transporte real. Y aquí también podemos ver la figura de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios controla la creación. No sé si recordáis un pasaje que hay en Mateo 14:25, cuando el Señor Jesucristo está con sus apóstoles y anda sobre las aguas, ¿verdad? Eso no lo puede hacer nadie, sino el mismo Dios. Por tanto, Jesucristo es Dios y merece ser exaltado. El tercer apartado que le he puesto de título, el Dios de orden establece límites, abarca los versículos del 5 al 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno y se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra.
Dice el versículo 5, perdón, que Él fundó la tierra sobre sus cimientos y que jamás será removida. Si a día de hoy, con los avances de la ciencia que hay, cogemos un telescopio y observamos la Tierra, vemos que la Tierra no se encuentra establecida sobre nada. La Tierra está gravitando en el aire, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dice el salmista en el versículo 5 que la establece sobre sus cimientos, que jamás será removida? El salmista está apelando a que el Dios soberano, a que el Dios proveedor es el que controla todo en la creación, absolutamente todo. Yo siempre pongo este ejemplo cuando dame evidencia de que Dios existe. ¿Por qué Dios existe? Me gusta poner siempre este ejemplo. Fijaros la maravilla de la creación de Dios y la armonía que hay en la creación de Dios. La Tierra gira sobre sí misma. Es el movimiento de rotación, ¿verdad? Cuando estamos de cara al Sol es del día y cuando le damos la espalda al Sol es la noche. La Tierra está a la distancia suficiente del Sol para que seamos calentados. Si la Tierra no fuera controlada por alguien y se moviera a su antojo, en el momento que la Tierra se acerque más de la cuenta al Sol, ¿qué ocurriría? Voy a basado, pero mal. Así es, moriríamos. Y si la Tierra se aleja de la órbita, moriríamos de frío. Por tanto, ¿creéis que la Tierra por sí misma durante miles de años hace ese movimiento perfecto por sí sola? Ahí tiene que haber la mano de un creador, ahí tiene que estar la mano del que provisiona, del que controla toda la creación. Y ese es nuestro Dios. La Tierra está controlada y eso para nosotros tiene que ser un consuelo. Podemos ver catástrofes, podemos ver muchas cosas, podemos ver en la televisión, nos enteramos de noticias, de muchas cosas, pero cuando nuestra mente va más allá de lo que vemos y descansa en el Dios soberano que tenemos y en sus promesas, podemos vivir la vida con tranquilidad. Aunque retumben los cimientos de donde estamos, porque tenemos confianza en las promesas de Dios. Dios ordena a las aguas que se muevan y se mueven. Dice la Escritura, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno. Aquí trueno se refiere a la voz de Dios. Fijaros, la voz de Dios se expresa como un trueno. Y Él ordena las aguas y se mueven. Sobre los montes estaban las aguas. Muchos comentaristas dicen que este comentario puede ser que David estuviera pensando en el relato del diluvio, cuando Noé tomó el arca y la tierra fue anegada. Dicen muchos, y yo creo que está hablando de eso. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Por medio de su palabra Dios habla y la naturaleza obedece. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Dios controla todas las fuerzas de la naturaleza y Él las establece en un sitio y de ahí no se mueve. Y es la misma naturaleza que obedece y da gloria al Señor. ¿Cuánto más su Hijo? Es que estos pasajes, si no nos exhortan, si no nos dan que pensar, el ser humano con todos los privilegios que tiene, desobedece. Incluso los hijos de Dios. A veces desobedecemos. Por tanto, podemos concluir que nada está puesto al azar. Hay un orden, hay una estructura, un diseño armonioso hecho por el Dios de toda sabiduría. El cuarto punto que quiero desarrollar en esta tarde lo he titulado La abundante provisión de Dios y abarca los versículos del 10 al 18.
Dice, tú eres el Dios que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a su orilla habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde su aposento, del fruto de su obra se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles del Señor, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. David nos está narrando aquí a un Dios generoso, a un Dios lleno de bondad, que cuida de toda su creación. Cuando nos habla de las fuentes, él pone la fuente de los arroyos, se está refiriendo a los manantiales, a los nacimientos, ¿verdad? Y estos manantiales van pasando por el arroyo y a su paso hay vida. Las bestias del campo, los asnos monteses, todo lo que hay alrededor del agua es vida. Y la Escritura, cuando nos habla de la vida, del agua, perdón, ¿a qué se refiere? A la vida. A la vida. El agua simboliza la vida. Allí donde haya agua hay vida. Estas 3 semanas que hemos tenido de agua, muchos se quejaban, pero si somos honestos, es una bendición del Señor. Donde hay agua hay vida. Fijaros que en algunos de los versículos dice que Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan para la tierra. O sea, todo el proceso de la labranza, Dios lo que da es el agua, Él provee, pero el hombre tiene que ser responsable y hacer su función. Dios no te va a poner, Dios por medio del agua no va a hacer que broten panes del campo, ni el aceite. Entonces el hombre tiene que poner de su parte. Ahí podemos ver claramente cómo la soberanía de Dios no está reñida con la responsabilidad del hombre, en ningún momento. Fijaros qué hermoso, el canto de los pájaros en los árboles es una expresión del agradecimiento, es una alabanza de los pájaros hacia su creador. Alabas al Señor por lo que te da. Meditas en esto, eres agradecido con el Señor. ¿Es tu reacción como la de los pájaros? También vemos a Cristo en este pasaje. En Juan 4, es un pasaje muy conocido, el pasaje de Cristo con la samaritana. ¿Todos lo recordáis? Cristo tiene un encuentro con la mujer samaritana, él estaba sentado en el pozo de Jacob y tenía sed. Viene una mujer samaritana con su cántara y el Señor le pide agua, que le sacara agua del pozo. 2 cosas interesantes. Primero, judíos y samaritanos no se podían ver. Y en segundo lugar, en aquel tiempo estaba muy mal visto que un hombre hablara a solas con una mujer. Pero no había nada de malo en ello, por tanto, el Señor habla con ella y le pide, dame de beber. La mujer se espanta y le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Y él le dice, si supiera quién es el que te pide de beber, me pedirías el agua, porque yo me ofrezco a ti, yo soy el agua viva. Y si bebieras de mi agua, jamás tendrás sed. Por tanto, podemos ver que Jesús es la única esperanza que tenemos de salvación. Él es el agua viva. Él nos ofrece vida eterna. Y aprovecho esto para referirme a aquellas personas que nos estáis siguiendo por internet o que de alguna forma vais a poder escuchar este mensaje. Si de alguna forma esto que estoy predicando te está confrontando, está tocando tu interior, conmoviendo tu interior, te pido que le pidas a Dios que ponga en ti arrepentimiento y fe.
en su Hijo Jesucristo, porque en Él vas a tener salvación y vida eterna. Cree el Evangelio, corre a Cristo y te aseguro que no va a haber nada mejor. Seguimos con el pasaje. El apartado número 5 lo he titulado La sabiduría de Dios en los ciclos de la vida, desde el 19 hasta el 23. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pone en las tinieblas y en la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Perdonadme, pero es que no veo bien, la letra es muy pequeña y por eso duro tanto. Fijaros que Dios es el que gobierna el tiempo. Dios crea la luna con un propósito y el sol con otro propósito. Y es curioso, y yo cuando meditaba sobre esta porción, me venía a la mente como el Dios que es eterno, y la eternidad sabéis lo que implica, ausencia de tiempo, ¿verdad? Dios vive en ausencia de tiempo. El Dios en su gloria, cuando no había nada, ¿no? Nada creado y solo estaba la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí no había tiempo. De hecho, Dios está por encima del tiempo, no necesita el tiempo. Siempre vive en un presente continuo. No hay mañana, nunca hay mañana en el tiempo de Dios. Eso se conoce teóricamente como el tiempo kairos. El tiempo kairos, que no es tiempo, pero es una forma de expresarlo. El Dios eterno es el que establece el tiempo cronológico en su creación y distribuye conforme a su voluntad el rol que tiene que ocupar la luna, el sol, las estrellas. Y por medio del sol, la luna y las estrellas tenemos las horas, los minutos, los días, las semanas, los meses, los años, las estaciones del tiempo. También son creadas por Dios. La luna tiene su propósito. Por medio de ella viene la noche, los animales nocturnos pueden cazar, pero bíblicamente y en un plano espiritual, cuando se habla de la noche, el enfoque es más en las tinieblas, va más relacionado con el mal. Y cuando se habla del sol, habla del día, y habla de la salvación, de Cristo, de todo lo bueno. Y ahí también podemos acordarnos de nuestro Señor Jesucristo, porque, es que no lo disculpad, en alusión al día y al sol, Cristo es el sol de justicia, lo podemos ver en Malaquías 4:2. Por eso no desaprovecho ninguna ocasión en la que pueda mostraros a Cristo. El sexto punto que he desarrollado es el Dios sabio que cuida de su creación, desde el 24 hasta el 30. Cuán innumerables son tus obras, oh Señor, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios, he allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo, les das, recoges, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro y se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Aquí vamos a ir un poquito más despacio y vamos a ir casi versículo por versículo porque hay cosas muy interesantes. El versículo 24 nos dice cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Y aquí también podemos ver a Cristo en este versículo. ¿Quién puede buscar un momento Colosenses 1:16? Porque ese pasaje no lo tengo a mano.
Cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. En medio de Cristo. El salmista continúa con su asombro mientras contempla la creación de Dios. David puede ver en estos pasajes un Dios sabio, un Dios activo, un Dios que se preocupa por toda la creación y que es dueño de su obra. A su obra, cuando se refiere a su obra, está hablando de la creación, evidentemente, que son las obras de Dios. Miremos donde miremos, podemos ver la mano de Dios. No sé si os pasa a ustedes, pero muchas veces yo contemplo la creación de Dios y hay programas que me gustan mucho en televisión donde nos muestran otros países y hay algunos paisajes que a mí me conmueven y veo la mano de Dios, pero si es que ¿quién puede crear algo así? Yo soy un enamorado de los fiordos noruegos, no he tenido la posibilidad de ir, espero que Dios me dé la posibilidad algún día. Y cuando contemplamos esa obra en la naturaleza, no vemos la mano de Dios. ¿Quién pudo crear algo así? ¿Quién? ¿Solo? ¿La naturaleza se desarrolló sola y ha creado? Dios es el creador de todas las cosas. También en estos pasajes que hemos leído nos muestra la grandeza del mar. El mar para el hombre es un completo desconocido. No sé el porcentaje con exactitud, pero habla de que el hombre conoce muy poco, el 5% de las profundidades marinas. Y en el mar Dios ha creado riqueza abundante de seres vivos, auténticas preciosidades. Cuando vemos los documentales de las dos y vemos el colorido de los... Eso viene todo de la mano de Dios. Para el hombre es un misterio, pero para Dios no. Los mares le obedecen y Él los conoce a la perfección, porque Él los ha creado. Él conoce sus necesidades, Él conoce sus cualidades, Él conoce todo lo que necesita. En el versículo 27, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Toda la creación depende de Él. Toda la creación por completo. No creáis que las cosas están puestas por sí solas. Dios provee de lo necesario. Y a su tiempo les da todo lo que necesitan. En el 28, David destaca la responsabilidad de la creación, incluido el hombre. Aunque Dios nos da, nosotros tenemos responsabilidad. Tenemos que hacer nuestra parte. En el 29... Cuando Dios no muestra su gloria, cuando la esconde, entonces sí estamos en serios problemas. Ahí estamos en apuro. Ahí se nos muestra la fragilidad de toda la creación y del hombre. Somos frágiles delante de un Dios todopoderoso. Si Dios retira su presencia, todo perece, todo muere absolutamente, natural y espiritualmente. Y os voy a poner algunos ejemplos. Uno ya lo he citado anteriormente. Si Dios no sostiene la Tierra sobre la órbita del Sol, pereceríamos. Pero como la sostiene, vemos la provisión de Dios. Si Dios no manda agua, que el agua es sinónimo de vida, ¿qué ocurriría? Moriríamos. Si Dios nos quita el aliento, Él creó al hombre con un soplo de vida, ¿verdad? Si nos quita ese soplo de vida, si nos quita el hálito, ¿qué pasa? Irremisiblemente. Y en el plano espiritual ocurre igual. Cuando Dios retira su presencia, hay muerte. Recordad el principio, cuando Adán y Eva pecan. ¿Qué es lo que se origina? Muerte espiritual. En Romanos 3:23 se nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el hombre está en comunión con Dios, el hombre habita con Dios, en la figura de Adán y Eva, pecan y absolutamente Dios los expulsa del paraíso. La relación queda rota, totalmente rota. Y es por eso que nos tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es el que media
para que el hombre pueda reconciliarse con Dios por medio de la fe. En Romanos 6:23 también nos habla, 6:23 también nos habla de esto. La paga del pecado es la muerte. Por tanto, cuando la presencia de Dios se retira de nuestras vidas, lo único que podemos cosechar es muerte, o física o espiritual. Y en el versículo 30, el Espíritu de Dios dio vida a toda la creación y sostiene todo renovándolo. Es el Espíritu de Dios el que renueva todo, tanto en el plano natural como en el plano espiritual. Y aquí quiero hablar de la regeneración. La regeneración es un término teológico que se emplea para definir lo siguiente. Es un acto soberano de Dios por medio del Espíritu Santo, el cual cambia el corazón de la persona, con un toque. Es algo sobrenatural, pero el Espíritu Santo te toca y te cambia el corazón, cambia tus afectos, cambia lo que te gustaba y te inclina a Dios, porque el ser humano, dice la palabra, que es enemigo de Dios, está peleado con Dios. Pero si hay un toque del Espíritu Santo en tu vida, eso cambia totalmente. Y lo que aborrecía, ahora lo ama. Y lo que no hacía antes, ahora lo hace. Eso se llama regeneración y es producida por el Espíritu. Ruego a Dios que el Espíritu Santo nos acompañe siempre. 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 El último apartado, el número 7, y ya termino con esto, lo he titulado El entendimiento de la justicia de Dios produce adoración. Cuando entendemos bien la justicia de Dios, esto produce adoración. Y abarca los 5 últimos versículos, del 31 al 35. Y dice así: sea la gloria del Señor para siempre. Alégrese el Señor en su obra. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humea. Al Señor cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en el Señor. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, al Señor. Aleluya. Lo vamos a analizar también detenidamente porque creo que merece la pena. En el versículo 31, el salmista exalta la gloria de Dios y proclama su eternidad. Sea la gloria de Dios para siempre, apelando a la eternidad. Cuando dice alégrese Jehová en su obra, el salmista probablemente se refiere también al pasaje de Génesis cuando Dios termina la creación y dice en sí mismo: esto que he hecho es bueno en gran manera. El Señor se alegra de la creación, de sus obras, porque son perfectas. Por eso el salmista narra esto. En el versículo 32, cuando habla de que la tierra tiembla y los montes humean, probablemente el salmista se esté acordando cuando Moisés sube al Sinaí. El pueblo está abajo, él sube y tiene un encuentro con el Señor. Y todos estos fenómenos se producen, ¿verdad? La tierra tiembla, el monte humea. Entonces, a eso está apelando el salmista. En el 33, David lo tiene claro. Él habla con convicción, con compromiso, con agradecimiento. No hay nada mejor que dedicar tu vida al Señor. Dice el 33, al Señor cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Él lo tiene clarísimo. Él quiere dedicar su vida entera a Dios. Él conocía a Dios y no cambiaba a Dios por nada. Él era rey y un rey tiene muchos privilegios y puede ser tentado por cosas de este mundo. Puede ser tentado por la fama, por el poder, por el dinero, por el sexo incluso. Pero nada de eso atraía a David como su Señor, como poder alabar a su Señor, como tener tiempo de adoración. En el versículo 34 vemos que el gozo de David era su Señor y poder contemplarlo como él lo hacía.
desde su conocimiento. Y te pregunto en esta tarde, ¿qué lugar ocupa Dios en tus pensamientos? ¿Te acuerdas de Dios durante el día o solo la horita que vienes a la iglesia o el tiempo que te encuentras con algún hermano por la calle y te viene ahí? Es verdad que yo soy cristiano. ¿Qué tiempo ocupa Dios en tus pensamientos? ¿Piensas habitualmente en Él o cuando tienes necesidad solo? ¿Alabas en todo tiempo como David o cuando nos interesa? En el versículo 35 es verdad que extraña un poco, ¿no? Porque el Salmo entero está hablando de las maravillas de Dios en la creación, de su gloria, de cómo Él provee, de cómo Él cuida, de cómo Él crea con sabiduría, cómo Él es todopoderoso. Y sin embargo se nos cruza aquí un versículo que dice: sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Cuando yo leía esto se me venía a la cabeza Pablo y el celo santo que tenía Pablo. Es verdad que el celo de santo de Pablo a primera hora fue un poco fuera de lugar, pero él tenía ese celo por Dios. Igual pasa con el rey David. Él está desbordado por un celo santo. Él se enciende, se aira cuando piensa que muchas personas aborrecen a Dios, pecan en contra de Dios, le dan la espalda a Dios y no le dan la gloria que Él merece. Podemos ver en Romanos 1, que es probablemente el capítulo que mejor relata el estado caído del hombre, cómo el pecado hace que el ser humano invierta los términos. Y en vez de adorar a Dios, adora a la creación. Pero David no, David lo tiene claro. Él adora a su creador y es lo más importante para él. Aquí podemos ver también la justicia de Dios. David clama por justicia, pero esta justicia se llevará a cabo y separará a los pecadores de los justos. Aquí también podemos recordar a Cristo, ¿verdad? En 2 de Timoteo 4:1 nos dice el pasaje así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Está hablando de la segunda venida. Cristo ya vino una vez como siervo y se dio hasta lo sumo para que aquellos que en Él crean tengan vida eterna, ¿verdad? Él se dio y vino como siervo. Ahora no vendrá como siervo. Ahora Él viene como rey, como juez de toda la creación, y juzgará a vivos y a muertos. Y no le temblará la mano. No le va a temblar la mano. Así que mi pregunta es, si Dios viniese esta noche como rey y como juez supremo de toda la creación, ¿cómo te encuentras delante de Él? ¿Tienes seguridad de salvación? ¿Abrazas a Cristo, que es el único medio por el cual Dios te puede salvar? ¿O estamos a verlas venir? Bueno, yo creo en Dios. Bueno, yo creo, sí, yo creo que Jesús murió. Cuando hablamos de fe, no hablamos de una fe racional, una fe de conocimiento, ¿no? Hablamos de una fe que confía en Dios. Y brindamos nuestra vida al servicio de Dios porque confiamos en Él, porque sabemos que sus caminos son rectos y Él nos va a llevar a la salvación. ¿Cómo se encuentra tu alma? ¿Confiada? Si no es así, vuelvo a repetirte, corre a Cristo, clama a Cristo, pide al Señor que ponga arrepentimiento en tu corazón y fe de la que salva. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la última frase, y vamos terminando, David no podía terminar de otra forma que como comienza el Salmo. Bendice, alma mía, al Señor.
Lo tenía muy claro, lo tenía muy claro. Y yo pido que todos y cada uno de los que estemos aquí, este salmo nos conmueva y nos lleve a tener esa pasión por Dios. Que avive nuestros corazones, que ponga pasión dentro de nosotros por Dios. Que no quede todo en mera literatura, que no quede todo en una mera predicación más de tantas que hay a día de hoy. Que Dios toque nuestros corazones y que los avive. Y me gustaría terminar orando. Le voy a pedir a nuestro hermano Juan G. si puede orar por esta palabra que ha sido predicada, que pueda tocarlos, alcanzar corazones que están perdidos y sin Dios. Y también luego le voy a pedir a Luis que si podemos poner la última alabanza. ¿Vale? Pues sí, Padre, gracias queremos darte por tu palabra presentada, por tu palabra predicada en esta tarde, Señor. Sobre todo, Señor, por ese evangelio de salvación que tú has puesto delante de nosotros, que nuestro hermano José ha compartido, Señor, y sabemos que este verdadero evangelio es el que trae vida eterna a todo aquel que confiese sus pecados, que se arrepiente. Así es, Señor. Y que te acepta como tu único Salvador y Señor. Sí, Padre, gracias te damos, porque verdaderamente, Señor, necesitamos la verdad de la Escritura, Señor. Necesitamos comprender la dimensión de ese sacrificio tuyo en la cruz, Padre, porque muchas veces despreciamos, Señor, o infravaloramos ese alto precio que tú tuviste que pagar, Señor. Y que pensamos que porque tu salvación sea gratuita para nosotros, podemos vivir luego a nuestro antojo, Señor, sin seguirte, sin obedecerte. Gracias te damos por este mensaje de esta tarde y pedimos, Señor, que lo tengamos siempre presente, que como nuestro hermano compartido, Padre, no lo olvidemos en ningún momento y hagamos partícipe a todos aquellos que nos rodean, a todos los hermanos, que constantemente, Señor, esté presente en cada una de nuestras conversaciones. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Pues quedamos despedidos y nuestro hermano pone esta alabanza, ¿vale?